Y a propósito del tema laboral, la reforma laboral sigue siendo el gran tema de la semana. A mí me preocupa el tono atilio que se está produciendo en el Senado, no solo entre empresarios y trabajadores, sino que también entre los senadores. Hay algunos senadores que piensan de que la norma tal como viene de la Cámara de Diputados hay que cambiarle algunas cosas, que se puede flexibilizar otras, otros que no, y se ha producido un desencuentro entre los senadores que no conduce, no nos lleva hacia la condición de diálogo, de la necesidad de diálogo que necesita un tema tan relevante como esto. Veo que se van endureciendo las posiciones y basta que una persona piense diferente para que sus pares lo traten de una manera poco menos que de ignorante o de traidor o de cualquier cosa. Ese ambiente hace aún más difícil tratar un tema tan importante como es el tema laboral. Esta semana tuvimos un representante de la OIT en el Senado, donde explicó lo que ellos consideraban servicios esenciales básicos. A nosotros nos parece que de acuerdo a la explicación de la OIT, los puertos se ciñen perfectamente bien a un servicio básico que tiene derecho a votar huelga, pero que después de una duración determinada de la huelga, ese servicio se transforma en un servicio esencial para el país y alguien debe intervenir, tal como es en Estados Unidos, donde se fuerza una negociación o una cosa así. En el programa pasado nosotros planteamos algunas alternativas, como era, por ejemplo, que no pudieran negociar juntos todos los puertos de una misma área, o simplemente que hubieran ciertas fechas del año donde algunos puertos no podían negociar. Todos son temas que se deben discutir y se deben conversar en una mesa de diálogo y no una mesa de enfrentamiento. En general, las empresas, Atilio, las situaciones en el año no son de enfrentamiento. A mí me ha tocado participar en muchas negociaciones colectivas que distan mucho del lenguaje que uno ve en el Senado entre empresarios, trabajadores, donde las cosas se ponen encima de la mesa, se negocian y no suele haber este distanciamiento o esta violencia. Pero sí tenemos que, de repente se da esta violencia, se puede dar, porque hay empresarios malos y hay dirigentes malos. Hay empresarios explotadores y hay dirigentes que tienen agenda propia, que hacen que la huelga vaya mucho más allá, por ejemplo, de lo necesario, o que las cosas se extremen mucho más allá de lo necesario. Y en ese punto hay un tema que nos preocupa especialmente esta reforma laboral. La reforma laboral plantea dos cosas. Primero, que los trabajadores que una vez que votan la huelga no se pueden descolgar individualmente de ella, lo cual a mí me parece una aberración. Si yo participé en una votación, ¿cómo no voy a poder el día de mañana, si veo que ese dirigente va por un camino que a mí no me gusta, simplemente descolgarme? Y lo que es más grave aún, una vez que votada la huelga, la asamblea, que es el conjunto de los trabajadores, no puede volver al trabajo. El único que puede votar volver al trabajo es el dirigente, y por lo tanto, si ese dirigente se equivoca, porque se pueden equivocar si son seres humanos, o es demasiado pertinaz o lleva las cosas más allá al extremo, solo él es capaz de decir si sigue o no sigue en este tema, y eso puede llevar las huelgas a una situación increíble, y parece contra los derechos individuales de cada uno de los trabajadores que la huelga no puede ser depuesta, por decir así, por la asamblea. Es un punto básico que el Senado espero que lo ratifique y coloque las cosas a su normal. Si la Asamblea vota la huelga, tiene que ser la propia Asamblea la que pueda desvotar la huelga, por decir así, y ponerle término al conflicto. Son cosas que no son difíciles de cambiar, pero que tienen detrás toda una doctrina que hay que corregir, porque lo que importa finalmente es la armonía de la empresa. La empresa, el enemigo de la empresa no es el trabajador, el enemigo de la empresa, del trabajador no es el empresario. El enemigo de la empresa es la empresa de al lado, que tiene mejores relaciones laborales y hace la cosa mejor y que la saca del mercado. Y eso es lo que tienen que entender los senadores, lo tienen que entender los trabajadores y tienen que entender los empresarios. Sin un clima de armonía, la empresa va a fallecer.